Es suyo, no es mío, es suyo. ¿Ya? Y usted sabe lo que dice un testamento. ¿Me dice amén? Luego vamos a contar un poco más de eso. ¿Ya? Así que aférrese a la palabra. ¿Para qué? Para creer, ¿cierto? Que somos lo que Dios dice que somos. Aleluya. ¿Me entiende? Aférrese a la palabra para que usted y yo podamos creer que somos lo que Dios dice que somos. ¿Me dice amén? Entonces, si usted lee el diario le va a dar puras malas noticias. Y le va a decir, mira, este mes está negra la cosa. No te comprís zapatos porque es mejor que andes con los que tienen hoyo, porque no te va a alcanzar la plata, vas a estar mal. Pero el Señor, mi Señor, me dice a mí, en su palabra, y me aferro a ella, me dice que no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. ¿Es una promesa o es una realidad? Es una realidad. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. Entonces usted aferrado a la palabra. Usted se aferra a la palabra. Usted le cree a la palabra. Usted toma la palabra y vive esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, primera cosa que tiene que hacer es aferrarse a la palabra para creer lo que usted es por lo que dice Dios. Y no, usted no es lo que dice su vecina, su vecino, ni su esposo ni su esposa. ¿Cuántos dicen amén? Usted es lo que Dios dice que es. Eso es claro, es tajante, radical. No ande dudando de nada. No, hermanos amados, ni aún el ayuno, y discúlpeme porque estoy hablando de cosas muy, muy significativas para nosotros, ni aún ni la oración ni el ayuno van a cambiar la realidad de Dios. Por lo que ya Él dijo. Por lo que ya Él dijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, usted teniendo aferrarse a la palabra, usted creyendo lo que usted es, por lo que Dios dice que usted es, entonces usted va a empezar a disfrutar de las realidades de la palabra del Señor. ¿Me dice amén? Segunda cosa que encontramos aquí. Recuerde que estamos extrayendo que teníamos necesidad entonces, ¿cierto? De que tengamos un espíritu de sabiduría y de revelación, ¿cierto? Y poder tener en el conocimiento y en el entendimiento de todas las cosas de Dios. Y eso es lo que estamos tratando de buscar, de tomar. Segunda cosa, debemos actuar sobre el fundamento de esa realidad. Debemos actuar, debo hacer, debo vivir conforme lo que la palabra dice. ¿Escuchó lo que dijo Débora hace un momento atrás? ¿Qué le preguntó Débora o qué nos preguntó Débora a nosotros? Si estaban alegres. Si estaban un montón de cosas, ¿cierto? Y le dijo, ¿qué Dios tienen ustedes? ¿Y qué dijo ella? ¿Qué dijo ella? No se nos nota. ¿Por qué no se nos nota? Porque no estamos actuando sobre el fundamento de esa realidad. Usted vive o yo vivo o nosotros vivimos, vosotros... ya esa es. Vivimos conforme a una realidad humana 100%. Tu realidad, mi realidad humana, manifiesta mi vida o mi actuación diaria. Eso es lo que hacemos normalmente. Pero hoy día estamos entendiendo por esta palabra que debemos actuar sobre el fundamento de la realidad de esa palabra. Yo estoy aferrado a esa palabra. Estoy tomando esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y debo demostrar, debo manifestar lo que soy a través de esa palabra. Porque lo primero que dijimos fue que yo soy lo que Dios dice que soy. ¿Me dice amén? Porque yo vivo en el reino de Dios. Yo no vivo en el reino del mundo, vivo en el reino de Dios. ¿Me entiende? Y como vivo en el reino de Dios, entonces en el reino de Dios yo soy lo que Dios dice que soy. Porque Él es mi rey. Él es mi Señor. Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Dice amén usted? Bueno. Entonces en ese aspecto
Yo tengo que vivir no conforme a las ordenanzas de Chile bajo su paupérrima y desgracia humana. No puedo vivir oscuro, gris, como está mi país. ¿Me entiendes? En que todos esperan algo mejor de parte del gobierno. Yo no espero algo mejor del gobierno. Yo espero siempre lo mejor de mi Dios. Porque Él me dice, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Qué soy yo? Yo soy el hijo. ¿Quién es Él? Mi padre. Y mi padre es dueño de todo lo que hay. Ay, ¿cuántos dicen amén? Alguien que le dé un aplauso al Señor, vamos. Hágalo con ganas. Hágalo con ganas. Pero debo actuar, debo vivir, debo manifestar, debo demostrar. La gente no va a creer en el Cristo vivo que tú y yo tenemos si no procedemos a una vida de ese tipo. Que ojalá mucha gente nos pregunte, ¿por qué tú eres así? Ja. A ti nunca los problemas te hacen mella. Nunca los problemas te tiran para abajo. Todo lo contrario, parece que con más problemas eres mejor. Aleluya. Claro que sí. Porque no estoy confiando en mis propias fuerzas. No. Cuando tú empiezas a vivir la realidad de Dios, ¿ya? Es como que yo tomara un pequeño, ¿cierto? Lo levantara, lo pusiera sobre mis brazos y empezáramos cara a cara a mirar de igual manera todo. Si yo estoy más alto que ustedes, Él es posible decirle a ustedes, ustedes son más chicos que yo. El niño puede decir eso, porque tiene la perspectiva mía. Y yo digo, ustedes están más bajos, yo lo digo correctamente, pero el niño dirá, ustedes son más chicos que yo. Porque estamos mirando, el niño está mirando conforme a la perspectiva mía, no a su perspectiva. Porque si yo lo pongo en el suelo o en la tierra y lo pongo de pie, Él no va a mirar los rostros de ustedes, va a mirar los pies de ustedes. Y eso es una realidad de Él. ¿Me está entendiendo, hijito? ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Ya, cuando usted toma la realidad de Dios, usted no mira con sus ojos. Usted está mirando bajo la perspectiva ¿de quién? De Dios. Gracias, Señor. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde dice la palabra que estás tú? A ver. ¿Dónde dice? Dice, ponte aquí. El Señor dice, ponte aquí. Mira como yo miro. Ve como yo veo. Ay, ¿cuánto dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Usted cuando va al aeropuerto, ¿ya? Usted ve al aeropuerto y usted dice, tan grande el aeropuerto. Y usted mira, ve los aviones, tremendo avión. Súbase arriba del avión. Y deje que el avión vuele. Mire hacia abajo. ¿Cómo lo ve? Todo es pequeño. Porque tiene otra perspectiva. Está mirando de otra manera. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la realidad de Dios. Dios no mira con mis ojos. No. Y diga que bueno. Porque yo miro puras cosas que me asustan, me da miedo. No. Dios no sea terrorífico. No tiene terror de nada. No tiene miedo de nada. Todo lo contrario. Él cree que nosotros podemos mirar igual que Él. Ay, ¿cuántos dicen amén? Que Él cree que nosotros podemos mirar y actuar igual que Él. ¿Me dice amén? Entonces, manifestemos que somos lo que somos, por cuanto Dios dice que yo soy su hijo, que tú eres su hijo, que tú eres su hija. ¿Dice amén? Bien. Tercera cosa. Si usted está aferrado a la palabra y usted, ¿cierto?, tiene esta realidad maravillosa y usted empieza a vivir esto, lo que usted tiene que hacer para actuar, tiene que hacerlo, tiene que creer. Usted tiene que creer. Si usted no cree, nada de lo que usted piensa vivir le va a resultar. No le va a resultar. ¿Ya? Porque usted necesita creer. ¿Ya? Debemos creer, debemos creer a la realidad de Dios. No a mi realidad. No, porque Dios vino a cambiar, a transformar mi realidad. Dice, no os conforméis. No os conforméis. ¿Ya? Es una palabra que transforma nuestra mente para decir que es una transformación. ¿Ya? Hay una transformación. Por lo tanto, esa transformación que tenemos que tener
con respecto a la palabra de Dios para poder mirar y ver correctamente lo que Dios quiere que veamos. Por eso hay gente, hay creyentes que en algún momento retroceden y dejan al Señor de lado. Y se descarrían para siempre. ¿Ya? Porque no entendieron lo que de verdad eran. El Señor, aunque te dice quién eres tú y que debes actuar como Él quiere que actúe y que debes creer todo lo que Él te dice, no te dice en ninguna parte que vas a estar exento de las realidades humanas. Porque si Dios te saca y pone de manifiesto una acepción de la humanidad, tú no estarías aquí, tú tendrías que estar en otra atmósfera. Nosotros vamos a vivir aquí humanamente, pero con la realidad de Dios. No sé si me explico bien. ¿Usted lo puede entender? ¿Ya? Entonces, eso es, Dios no te va a quitar, no te va a sacar. El Salmo 23 es un salmo maravilloso, pero te mete allí entre la sombra y entre la muerte. Te mete en dificultades. Pero te dice, no te va a faltar nada, pero te mete en las dificultades. ¿Cuántos dicen amén? Porque allí es donde está el valor del creer, el valor de la fe, el valor del decir, Señor, aquí estoy en medio de la tormenta, pero sé que tú estás conmigo. Porque estás aferrado a algo que te dice, ¿cierto? Una palabra que te dijo, mira, ¿sabes? Yo nunca te voy a dejar solo. Yo nunca te dejaré solo. Yo no te voy a abandonar. Y aunque tu mamá y tu papá te desconozcan, yo no te voy a desconocer. Tú eres mi hijo. Ay, mi muy amado hijo. ¿Cuántos dicen amén? Así que debemos creer en la realidad de Dios. Debemos creer y manifiéstela. Manifestemos a la realidad de Dios. ¿Ya? Manifestémosla. Son más dignas de confianza que todas aquellas tentaciones o aquellas posibilidades humanas que parecen ser buenas. Cuando muchas veces te llevan al deterioro completo de la vida. ¿Ya? Así que nuestra responsabilidad es empezar a creer lo que Dios me dijo. Lo que Dios me dijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? De esta forma tú tienes que creerle. Y entonces, en cuarta posición, tú vas a usar la fe. Porque tú tomas la palabra, la crees y empiezas a usar la fe. La fe, entonces usted dice, yo le creo a Dios, yo tengo fe, y empiezas a indicar las cosas que van a ocurrir. Vas a empezar a declarar lo que Dios te ha dicho. Lo que Dios te ha dicho, ¿cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Alguien puede declarar, Dios me dijo que yo voy a ser un infeliz? No. Porque eso no es una realidad de Dios. No es una realidad de Dios. ¿Ya? Dígale usted a la enfermedad cuando llegue a su cuerpo, diga, enfermedad, eres ilegal. En mi cuerpo eres ilegal. Oh Dios. Porque la sangre de Cristo me limpió de todo pecado. Y esa misma sangre garantiza de que yo soy sano. Así que la enfermedad no es para ti ni para mí. No tiene legalidad en nuestro cuerpo. ¿Vio a Adán enfermo? ¿Vio a Eva enfermo? No sabemos el tiempo cronológico que vivieron, pero no me imagino que de un día para otro todo ocurrió. No. Pasó el tiempo. Pero nunca ellos sufrieron eso. ¿Me dice amén? Entonces, usted tiene que tomar entonces su fe ahora. Pues porque es la única... A ver, hoy día que estamos en invierno, ya es como la sustancia de la cazuela. Esa cazuela puede ser una cazuela de esas de ave del campo que te dejan y te mandan a acostar, después te mandan a dormir. Porque es tan sustanciosa, tiene tanta sustancia. ¿Me entiendes? Entonces, la fe es como la sustancia. ¿Me entiendes? Es la que te da la fuerza de verdad para seguir adelante. Porque ¿cuánta gente no dice que cree? Mucha gente dice yo creo, pero que le falta fe, le falta. Porque no es simplemente decir creer, es vivir esa fe. Y esa fe tiene que estar con sustancia, ¿ya? Tiene que tener algo sólido, ¿me entiendes? Por eso, hermano, ¿cuántos de ustedes quieren saber cuánta fe tienen? ¿Alguien levanta la mano aquí diciendo, yo quiero saber cuánta fe tengo? Haga algo imposible para usted. Atreva a hacer algo que a usted le da miedo, que usted se asusta.
Que dice, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Ya? Uf. Ya, pues vamos los que creen ahora, va. Claro. Como dicen los... Con guitarra es otra cosa, ¿no? Hay gente que puede decir, yo toco guitarra. Claro, ¿quién no toca la guitarra? Yo voy a tocar guitarra. Toco la guitarra. Pero quien la hace sonar en el orden correcto son muy pocos. ¿Me dice amén? Entonces, tenemos que traducir esta palabra de la cual nos aferramos, de la cual quiero vivirla, ¿ya? ¿Cierto? Creyéndola, debo ahora experimentarla. ¿Qué te estoy diciendo? La fe hace que tú experimentes la realidad de Dios. La fe no es una cuestión espuria. No es simplemente lo que dice Hebreos 11:1. Todos estamos bien, sí, definimos fe, pero ¿vive la fe? ¿Vivimos en fe? Yo le he dicho a ustedes, la diferencia es cuando uno no tiene nada, como el pastor, que anda peladito con los bolsillos. Es decir, no, yo sé, mañana el Señor algo va a hacer conmigo. Alguna forma me dará, de algo estaré, no tendré problema. Mi ofrenda la di igual y no la di esperando mañana, Señor, te di tanto, mañana dame tanto. No, para nada. Yo no fío de lo que yo doy, yo fío de lo que Dios me dijo. Yo le creo a Dios, yo uso la fe de lo que Dios me dijo, no de lo que yo hago. ¿Me entiendes? Porque lo que yo hago puede estar, ¿cierto?, la intervención humana y puede ser por interés que yo hago algo. ¿Me entiendes? Pero no. Entonces, la fe te hace experimentar esa realidad de esa palabra. Por eso es muy diferente decirle al Señor, yo te creo, ¿ya? Y entonces decirle al Señor, yo te creo, y entonces cuando al Señor le dijeron, ¿tú crees? Ven, po, camina. Empieza. Y el hombre como dijo, sí, es verdad que yo te creo, y empezó a caminar. Pero el momento en que la realidad humana lo superó a su realidad espiritual, ¿qué le pasó? ¿Me entiendes? Empezó a hundir el tipo. Y usted sabe de quién estoy hablando, ¿no? Entonces, eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. O sea, yo no doy el diezmo por la promesa que tiene el diezmo. Yo doy el diezmo por obediencia a esa palabra. Ahora, ¿quién quiere? Diga, ¿quién quiere que yo disfrute de las bendiciones de esa realidad, de esa palabra? No soy yo. ¡Wow! No soy yo. Porque yo no prometí nada. Yo no hice la promesa. Yo no pacté con Dios. Él fue el que pactó conmigo. Él me dijo las cosas, Él me prometió, Él me dijo esto y lo voy a hacer y te lo voy a hacer. Así que pruébame. ¿Quién dijo eso? ¿Soy yo? ¿Quién dijo eso? Fue Dios. Ahora, pregunto, linda y excelente asamblea, sabios y entendidos de la Escritura. Pregunto. Amén. Gracias, pastora. Amén, tiene que decir usted. Pregunto, ¿quién quiere que eso se haga realidad? ¿Y por qué no hace? ¿Y por qué no da el tiempo entonces? Usted me dijo que estaba aferrado a la palabra. Usted me dijo que quería actuar o vivir o manifestar esa palabra. Usted me dijo, yo creo esa palabra. ¿Y por qué no lo hace? Porque no tiene fe. No hay fe. Si yo no le doy a Dios para que me... No. Si yo no creo, yo creo en la prosperidad de Dios. No en la prosperidad de la multiplicación de mis bienes. Es verdad que el Señor me dice, mira, buscar primeramente el reino de Dios y los cielos. Está perfecto, yo busco el reino. ¿Ya? Y yo hago, y deposito en el reino. Por supuesto que deposito en el reino. Y Él me dice, mira, aquí es mucho más confiable que lo deposites en un banco. Y es cierto. Tú le das a Dios y Dios te da mucho más de lo que tú necesitas. Mucho más. Mucho más. Mucho más.
¿Sabe cuando yo, y discúlpeme que me saque como un referente, ¿sabe cuando yo he logrado que mi fe actúe? Es cuando yo no pienso si yo puedo o no puedo, sino que yo digo, sí, hágase, listo, hagámoslo, punto, ya, sí es verdad, listo, pa, listo, pa. Y después viene lo bueno. Ta, 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 cuando te confrontas, porque ahora es una realidad. Pero ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Usted sabe que la característica de este lugar no es que somos ricos, ni que somos adinerados, ni nada. Lo que aquí debe haber en esta iglesia, debe haber la moneda del reino. Esa es la plata efectiva del reino. Y esa moneda se llama fe. Fe. La moneda del reino se llama fe. Y el que cree, para el que cree, todo le será posible. Alguien diga amén, diga gloria a Dios y aleluya. ¿Oh, cuántos dicen amén? Hágalo, 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 hágalo. Fe, fe. Es la única manera de que tu cazuela esté sustanciosamente buena. Y tú le digas a la gente, no, yo le creo a Dios. Ah, sí, bueno. Hazlo como tú quieras, ¿sí? Yo no lo voy a hacer como yo quiera. Yo sé que Dios lo va a hacer como Él quiere. Y si me contesta mañana, mañana será. Y si me contesta inmediato, al tiro. Y si se demora una semana, un mes, 2 meses, a mí, yo sé que Él quiere que yo disfrute, que yo guste la realidad de lo que Él ha dicho. Qué hermoso tener un Dios como ese. No, yo no me voy para otro lado. Con ese Dios tengo para el resto de mi vida. ¿Ya? ¿Lo entiende? ¿Lo va entendiendo, familia? Y el último punto, ¿cierto? De este pasaje que hemos leído, ¿ya? Que toda la realidad de Dios, ¿ya? Está en Cristo. ¡Wow! ¿Dice amén? Toda la realidad de Dios, todo lo que hoy día puede ser real, está en Cristo. Por eso, sin Cristo, nada podáis hacer. Pero con Cristo, todo lo puedo hacer. ¿Me dice amén? Entonces, si en Cristo Dios ha puesto todas sus realidades, ¿en quién tengo que yo permanecer? En Cristo. Entonces, la palabra clave aquí es permanecer en Cristo. ¿Me entiende? Entonces, usted tiene que permanecer en Cristo como para buscar y para vivir las realidades de Dios. La realidad de Dios. Cuando usted vive la realidad de Dios, entonces las cosas están siendo pasadas por Cristo. Todo es por Cristo y para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Busque su Biblia, ábrala en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Vamos a leer y usted va a ver, entonces, y cerramos entonces esta parte de lo que estamos aprendiendo. Cómo disfrutar las realidades. ¿Ya? Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Si ya lo tiene, me dice amén, por favor. Dice, todas las cosas, ¿ya? ¿Cierto? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, y las nombra, la piedad, no ha sido dada por su divino, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo, ¿cierto?, huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias de este también. ¿Ya? Así que tenemos aquí, han sido dadas, diga, han sido dadas. ¿Van a ser o ya son dadas? Son dadas. Eso es una realidad. ¿Ya? ¿Qué ha sido dada? ¿Cierto? La vida, la piedad, en nuestra vida, la piedad, ¿cierto? Y lo ha sido dado por su divino poder. ¿Quién es el divino poder? El Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Cierto? Mediante entonces lo cual nosotros vamos entendiendo, conociendo todo esto por excelencia.
Lo segundo que dice allí, que podemos resaltar, ya dice, llegaste a ser participante. ¿Se da cuenta usted que si usted tiene estas 5 cosas que hemos mencionado, usted es un participante de esa vida, de esa naturaleza divina? Usted ya es tiempo que no viva más creyendo que es de este mundo. Usted es participante de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Usted no se va a quedar aquí, aunque lo pongan en el parque que lo pongan, no se preocupe. ¿Ya? Y aunque tenga un mausoleo, no se preocupe. Usted no es de acá. Reparto de los órganos no es de acá. ¿Me dice amén? ¿Ya? No, usted es de Cristo. Usted está en esa presencia divina. Usted vive bajo la naturaleza divina. Recuerde, usted no ha sido engendrado por carne ni sangre. Usted ha sido engendrado por el Espíritu de Dios. Por eso usted no es carne ni sangre, usted es espíritu. Yo pensé que le iba a alegrar más. El espíritu no se enferma. ¿Ha visto un espíritu enfermo? Un espíritu no miente. No tiene necesidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Así que usted no pertenece a este mundo corrupto, a este mundo de mala manera, de mala evidencia, donde ciertas las cosas se dan. Segundo versículo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice así: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1, 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Ya? El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué extraordinaria, maravillosa bendición. Cristo ha sido para nosotros sabiduría de Dios. Por eso la cruz, según escribe en este mismo capítulo, ¿cierto? Pablo dice que para la cruz, para algunos era locura. Locura. La cruz es locura, era locura. Los griegos tenían su filosofía, ¿cierto? Todo griego con todo el sentido helenista, ¿cierto? Todos los filósofos de aquel entonces, otros que tenían dioses para tantas cosas, ¿ya? Pero cuando Pablo se puso ahí, ¿cierto? En el Areópago y empezó a hablar del Dios no conocido, era justamente de este que estamos hablando, ¿ya? De este Dios que nos permite por Cristo, ¿cierto? Ser hechos sabiduría. ¿Me entiendes? Adquirimos la sabiduría ahora de Él. Somos justificados por Él. ¿Cuántos dicen amén? Somos santificados por Él y tenemos una redención por Él. Somos redimidos por Él. Por eso en Cristo está todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una persona que vive en una realidad, ¿me entiendes? Tú no puedes tratar a tus hijos que son tontos. Ellos son sabios. Porque Cristo te los dio o el Señor te los dio. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces tú tienes que involucrar sabiduría en ellos. Decirle, tú tienes la capacidad que Dios te ha dado. Y la capacidad que Dios te ha dado ha sido de sabiduría. Bendice a tus hijos con sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Tú crees a tus pecados y tú diles, Señor, yo sé que soy justificado. ¿Me entiendes? Tengo un certificado de justificación delante de Dios y ese es Cristo el Señor. ¿Me dice amén? ¿Ya? Por lo tanto, entonces, producto de ser justificado, está en mi vida también el que yo puedo ser santificado, limpiado de mis pecados. Y por último, la redención que me habla del perdón de ellos, del pecado. Por lo tanto, entonces, tengo una gran bendición. Lo vives como realidad. Son tuyas, hermano. Sé y estoy claro que nuestras debilidades, nuestras tentaciones pueden llevarnos a cometer pecados. ¿Ya? Pero tu hijo no deja de ser hijo cuando falla. Él sigue siendo tu hijo. ¿Cuántos dicen amén? A menos que tú le quites, ¿cierto?, el reconocimiento de hijo. Pero eso tiene que ser un extremo. Dios, si tú actúas así, si yo puedo actuar así como padre, ¿cuánto más Él que tiene un amor eterno? ¿Me dice amén? Bien, otro versículo más, Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis
los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Hay gente que le tiene miedo a cualquier cosa. ¿Ya? A cualquier cosa, hermano. Qué tremendo. No le tenga miedo. Usted está revestido. ¿De quién? ¿De quién está revestido usted? De Cristo. ¿Qué es revestirse? Es vestirse sobre un vestuario que ya está. Sobre lo que usted es, hay uno que le pone el vestuario de Él. ¿Cuántos dicen amén? Ya. ¿Qué me va a separar del amor de Dios? ¿Qué me va a separar? Porque estoy revestido. ¿Lo entiende? Estoy revestido. ¿Ya? ¿Cierto? Ya somos. Esto es una realidad. ¿Para quiénes? Para aquellos que han sido bautizados. Por eso el bautismo es una bendición. Y no tengo que dejarlo para cuando yo esté mejor. No, cuando yo pueda. No, si usted no, usted tiene que bautizarse. ¿Cuántos dicen amén? Uno de mis sueños es que el otro lugar tenga un bautisterio. Cosa que alguien diga, yo acepto a Cristo, ¿quieres bautizarte? Póngale túnica y vamos al agua. Para que empiece a disfrutar de inmediato de las bendiciones del bautismo. ¿Y si se va cortado mañana? Se va con Cristo. Aleluya. Y de verdad que se murió. Y se murió. Puede pasar. Ya, rápido. El último texto. Romanos 6:3. Ese romano es... Qué carta, hermano. Lea el romano. Apréndase de romano. Ojalá se lo sepa de memoria incluso. Y cuando llegue el 8.1, créalo por favor, ¿no? Cuando llegue el 8.1, créalo por favor. Créalo. No hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación. Diga, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso dice 8.1. Y termina ahí el texto, ¿ya? Aunque nuestra Reina Valera tiene ahí un agregado. O no sabéis, verso de Romano, o no sabéis, pregunta, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿No sabemos? No, sí lo sabemos. Lo creemos. Hemos sido bautizados en su muerte. Entonces, cuando Cristo murió y resucitó, yo fui también muerto y también resucito. ¿Me dice amén? Entonces, ese simbolismo que adquiere el bautismo, entre que uno es sepultado y se levanta, ya es que debo considerarlo para que justamente mi vida esté muerta. No sé si me está entendiendo. Esté muerta. No sea como el niño chico que no sabe lo que hace cuando lo hace. Porque simplemente lo llevó el instinto humano a hacer lo malo. Usted ya está muerto. Y los muertos no hacen nada malo. ¡Wow! Los muertos, diga, los muertos no hacen nada malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está, pero que son inteligentes. No te lo reveló nadie. ¿Se ha dado cuenta entonces, hermano? Por eso, cuando usted dice, es que yo, ¿qué? Saca el tiro de pistola. Cuando alguien se empieza el hombre o la mujer vieja, pégale inmediatamente el tiro. ¿Me dice amén? Claro. Porque tenemos que estar sujetos. Dice la Escritura que yo debo tener un espíritu de dominio propio. Eso es relativo a la muerte. ¿Ya? Relativo a la muerte. ¿Se da cuenta usted? ¿Me está escuchando, cierto? ¿Se da cuenta usted cuántos problemas se hubiese evitado si usted está muerto? Porque ¿quiénes son los que hablan? Los vivos. Y los vivarachos hablan más todavía. Pero el que está muerto, ¿se defiende? No. Claro.
Si cuando habían dos hermanas peleando, Pablo en la cárcel, mire, Pablo en la cárcel y las dos hermanas peleando en libertad, le dijo, díganle a ellas que no peleen más, sino que se gocen. Usa la palabra regocijados, ¿no? Usa el término ahí. Que se gocen, que se alegren. ¿Cuál es el remedio para no pelear? Gozarse, alegrarse. Si usted ya sabe, los que ya llevamos a lo mejor un poquito más de años de casado, y uno da vuelta para atrás y me dice, pues las leceras que peleamos. Claro, pero vienen otras leceras que usted también va a pelear si no está muerto. ¿Me dice amén? Eso es. ¿Ya? Ve que a nosotros los varones nos gusta cuando dice que la mujer se sujete al hombre. Arrancando, que la cabeza es más que cabeza, somos cabezones nosotros de repente. Pero nosotros tenemos que sujetarnos a Cristo. A Cristo. Sujetarnos a Cristo. Yo estoy muerto, no sé cuántos quieren morirse esta noche. Y de ya no importa, pero muérase. ¿Qué está bueno esto? Aleluya. ¿No sabéis? ¿Ya? Así que si alguien se para y se va, ¿qué? Muérete, viejo, muérete. Muérete. Tenía olor a vivo, no estáis muertos todavía. Muérete. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso nos conviene, hermano. ¿Ya? Sí, nos conviene morirnos. Son 5 puntos, voy en el 1. Ahora voy a entrar recién al segundo. No sé cuánto rato voy a traer. Espera, vamos al 2. ¿Está bien ahí? Ya quedó con varios textos. Búsquelo, ya. Léalo, disfrútelo. Aférrese. Dígamelo. La primera es aferrarse, actuar. Sígame. Si usted lo anotó ahí, pues. La tercera, creer. La cuarta, fe. Y la quinta es permanecer en Él. Permanecer en Cristo. En Él es Cristo. Permanezca en Cristo. Permanezcamos en Cristo. ¿Ya? Y para los que estamos en Cristo, todo es posible. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Así que a tomarse ahí, ¿ya? Bien. Vamos a ver entonces cómo seguir viviendo estas realidades y cómo poder entender todo lo que está relacionado entonces ahora con esto. Ahora, usted sabe que Dios tuvo que darle legalidad a su palabra. Porque Dios fue el que inventó las leyes, el que creó las leyes. ¿Me dice amén? La ley no la creó Moisés. Dios la creó. ¿Me dice amén? ¿Ya? Dios le dio edicto, Dios le dio ordenanzas. ¿Ya? O como dice el Salmo 119, que usa la palabra para ley, usa distinta, usa la ley, usa estatuto, usa mandamiento, ¿ya? Usa preceptos. ¿Ya? Todo eso es dado con el mismo sentir, ordenanzas para que nosotros vivamos bajo ella, en ese orden. Entonces, Dios tuvo que relacionarse a través del tiempo con nosotros. Y cuando Él quiso relacionarse con nosotros, Él empezó entonces, como ya lo hemos visto, lo primero que Él tomó fue promesa. Diga, promesa. La promesa, ¿cierto?, lo llevó al Señor a jurar. ¿Ya? Porque tenía que darle legalidad a la promesa. Te prometo que estoy a las 5. Pero tú me has dejado esperando varias veces, pues, dijo. Pero te lo juro, dice el otro. Y uno como que entra a creer más o menos. ¿Ya? ¿Me va entendiendo entonces? ¿Cierto? Luego de eso, ¿cierto?, pasó al pacto. Y entonces, a través de estas 3 cosas, Él vino y lo declaró en un testamento. Qué glorioso es el Señor. Qué precioso es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entendamos que una promesa es una palabra dada por Dios. ¿Me entiende? Es una palabra, ya, que Dios da. Las palabras de Dios, todas sus palabras son sobrenaturales. Pero cuando yo uso la palabra común o ordinaria, es que Él dijo, Él lo habló. Era lo común que Él decía. Dios nunca va a decir una cosa que no sea en esa área de sobrenaturalidad. Porque Dios es un Dios sobrenatural. ¿Me dice amén? Entonces, las promesas,
¿cierto? Es una palabra que Dios da. ¿Ya? Y cuando Dios da esa palabra, Dios se compromete a hacer algo por nosotros. Porque toda promesa no es para Dios. Toda promesa que Dios dijo es para mí. ¿Me dice amén o no me dice amén? Entonces, cuando Dios te dice una promesa, es porque Dios quiere que eso ocurra en tu vida. Porque es una palabra que Él da y que la entrega. La entregó a través de los profetas, la entregó a través de los escritos, etcétera, etcétera. Él supo hacerlo. ¿Ya? Pero la entregó, la dio a cada uno de nosotros. Por lo tanto, entonces, por eso el Señor no tuvo problema de tomar a un hombre desde Ur de los Caldeos, traerlo, ¿ya? Y darle una promesa. ¿Cuántos dicen amén? Una promesa. Cuando Dios le muestra el cielo y cuando Dios le muestra la arena, lo que Dios le estaba diciendo a Abraham no es simplemente que va a tener una cantidad enorme o innumerable. Dios le estaba mostrando lo que los cielos son y lo que la tierra es. O sea, le muestra un aspecto sobrenatural, cielos, no sé, un día lo vamos a saber, a lo mejor Dios lo llevó hasta el cielo, no sé, no lo dice la Escritura. ¿Ya? Y cuando le muestra a la arena que la cuente, le está mostrando el poderío de Dios. El poder de Dios. ¿Quién hizo tantos granitos pequeños? Dios. Y si para Abraham eso era imposible, pero para Dios no era imposible. Pregunto a ustedes, ¿Dios podría haber contado los granos de arena? Sí. ¿Podría haber contado las estrellas? Sí. Ningún problema. Dios le estaba mostrando lo que Él iba a hacer. Porque cuando Dios te da una promesa, no te está mostrando no te está mostrando tu potencial, te está mostrando tus limitaciones. Por eso, cuando tú quieres que tus limitaciones salgan de tu vida, tú tienes que ponerle sustancia a tu vida. Tienes que ponerle un poco de fe a tu vida. Y vas a ver que lo que para Dios era posible y que lo que para ti era imposible, Dios lo hizo. Pero ¿quién disfrutó de eso? Fuiste tú, fui yo, fuimos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Claro que es maravilloso. Cuando Dios quiso venir a buscar lo que se había perdido, ya, Él en su sola potestad y capacidad, ¿cierto?, que tiene, Él dijo, yo me voy a humanar, yo voy a ser hombre. Para ti, para mí, hacer que Dios se haga hombre, ni con letrero, ni con carteles, ni con nada podríamos haberlo logrado. Entonces, cuando Pablo nos dice la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios, estás hablando de algo muy profundo. Estás hablando de la voluntad de Dios. Estás hablando cuando Él dice las cosas, cuando Él dice, habla, cómo se procrea, cómo se multiplica, cómo se hace. Simplemente lo dice, nada más. Porque el poder de su palabra es tan extraordinario que Él no tenía problema en decir lo que le dijo a Abraham. Abraham no conocía el plan de Dios, ni ningún hombre en aquel entonces, solo Dios. Por eso Dios le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero mostrarte algo. ¿Ya? Quiero mostrarte esto, quiero mostrarte el cielo, quiero mostrarte esto otro. Velo, por favor. Me imagino en esa inmensidad ¿cierto? del cielo. Si nosotros que salimos de la atmósfera santiaguina, ¿cierto? Y de repente estamos por ahí en esas noches lindas que hay, que parece que uno va a tomar la estrella con la mano. Ve todo eso y uno se siente nada. Es pequeño. Póngase al lado de esos robles grandes, esos tremendos árboles de centenas de años, muchos de ellos. Póngase al lado de ellos, no tienen nada. Y mi Dios es más grande que ese árbol. Mi Dios está sobre todo creado, todo lo creado. Porque Él lo creó. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces Dios le estaba mostrando, sobre una promesa Dios te muestra la capacidad de Él. La capacidad de Él. Nunca recibas una promesa simplemente creyéndola en que te va a ocurrir. Créela, porque quien te la está diciendo y quien te la está dando no es un hombre, es Dios. Es Dios. Y si no, empieza a contar la arena del mar o de la playa, o cuenta, ¿cierto?, las estrellas o el universo, o métete en el hueco del universo, pero allí está Dios. Todo lo ha hecho Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a Abraham le fueron hechas esas promesas. ¿Ya? Y ahí está el texto de Gálatas 3:16 para que usted lo lea, o Hebreo 11:13, 11:13, y en el 11 también puede leer el 39 y el 40. ¿Ya? Para que esta promesa tuviera legalidad, diga legal. Toda promesa legal tuvo que transferirle a Dios, y Dios le hizo esto al hombre. Y no porque él no iba a cumplir la palabra, es por causa del hombre. Muchas cosas que dice la palabra es por causa nuestra. Es para que nosotros creamos. ¿Cuántos dicen amén? Es para que nosotros creamos. Para que usemos la fe que tenemos. ¿Ya? En el verso de Hebreos 6:13, ¿ya?, dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar, usa la palabra juramento, jurar, por otro mayor, juró por sí mismo. Cuando le dio una promesa a Abraham, como Abraham entendía, ¿cierto?, cómo se ligaba las promesas entre los hombres, o entendía de esa forma cómo se podía comprometer uno con el otro, le hizo entonces Dios, por causa de que Abraham entendiese lo que él estaba haciendo, le juró. Y como no había otro mayor que él mismo, Dios juró por sí mismo. ¿Pero qué estaba jurando? Que la promesa que le dio a Abraham, él la iba a cumplir. Él la iba a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sobre toda promesa dada de Dios, está juramentado que Dios lo hará. Y eso es legal, diga, eso es legal. Y en esta tierra todo lo legal es legal. ¿Me dice amén? Más aún cuando la ley es de Dios, en este caso. ¿Ya? El versículo 17 dice que interpuso juramento. Dice en el mismo capítulo de 6, pero el 17, lo leemos. Por lo cual dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, ¿cierto?, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ahora, hermano, ¿qué necesidad tenía Dios de jurar o de interponer un juramento cuando su palabra es inquebrantable? ¿Por qué Él lo hizo? ¿Por qué Él lo hizo? ¿Por quién? Por nosotros. Por nosotros. Así que toda promesa no es por Él ni para Él, es por nosotros. Por eso bendito sea el día en que el Señor empezó a prometer que venía un Mesías. Desde el Génesis, ¿cierto? Empezó a prometer porque Dios no se iba a arrepentir. Y si Él tuvo que hacerse hombre, Él sabía que tenía que hacerse hombre. Y nada lo pudo detener. Nada. Y nada podía detener esa promesa de salvar al mundo. Nada pudo detenerlo, ni lo detendría. Por eso mismo reprendió a Satanás en la persona de Pedro. Porque nada debía detenerlo. Porque Dios había hecho una promesa. Y Dios no es hombre para arrepentirse. ¿Me dice amén? No, y eso es glorioso. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, hay un juramento. La promesa está juramentada. Lo voy a hacer. Lo declaro. ¿Me entiendes? Lo declaro. Y en ese sentido, entonces, el Señor, tras unir la promesa, escúchame bien, cuando Dios une la promesa con el juramento, inmediatamente esto, cuando se entrelaza, resulta lo que llamamos pacto. Pacto. Ahora, esto es interesante que usted lo pueda entender, ¿ya? Cuando la promesa fue juramentada, usted inmediatamente tiene ahora un pacto. Y los pactos se hacen entre vivos. Los pactos se hacen entre gente viva.
entre gente viva. ¿Ya? Gente que está viviendo un pacto para que sea válido, tienen que ambas partes vivir. ¿Me dice amén? Y eso es verdad, diga amén. Esto es cierto, ¿ya? Cuando usted puede entonces entregar eso, usted va a encontrarlo, ¿ya? Que pacta. Y dice el Señor, pero ahora, tanto mayor misterio es el suyo, dice Dios en Hebreos 8, 6 al 13, ¿ya? Voy a leer solamente un versículo. Cuando es mediador de un mejor pacto. Este es un mejor pacto que el antiguo que había. El antiguo era simplemente porque la promesa estaba y el juramento estaba dada en que Dios iba a cumplir lo que había pactado con su pueblo Israel y que le iba a entregar una tierra prometida y que le iba a dar esto y que le iba a dar esto otro y que lo iba a sacar de la esclavitud, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿cierto? Estaba prometido, lo juró y lo pactó con el pueblo, ¿ya? Para que ellos siguieran en el orden correcto. Y esto es entonces lo que Dios quiere que nosotros entendamos hoy. Hoy día estamos viviendo en un mejor pacto. ¿Me dice amén? Porque tenemos un mejor mediador. Antes fue Moisés, antes era Abraham, antes fueron los profetas, pero ahora tenemos a Cristo. A Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, entonces, esto nos conviene más. ¿Ya? Esto establece, según este versículo, ¿ya? Mejores promesas. En Cristo hay mejores promesas que en el propio Abraham. Son mejores. Porque Cristo puede que esas promesas sean cumplidas, todas en ellas. Mientras que Abraham no. Él no tenía la capacidad. Pero Cristo sí tiene la capacidad. ¿Me dice amén? Bien. Entonces, llegado a esto, ¿ya? Llegado a esto, el Señor entonces dice, voy a dejar como un legado, ¿cierto? A todos aquellos que me han de creer que cuando yo prometo y pongo mi palabra o mi nombre por, ¿cierto? Y juramento por Él, estoy pactando con ellos porque yo estoy vivo, ¿ya? Pero quiero dejarle a ellos un testamento para que usen todo lo que yo he dicho. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios pactó, diga, Dios pactó. Dios pactó. Porque el pacto es entre los vivos. ¿Ya? Ahora va a entender por qué hago énfasis entre los vivos. Porque el testamento, para ser usado, el testador tiene que morir. Entonces, Dios pacta contigo. Pero Cristo te da un testamento. Por eso son mejores las promesas en Cristo, porque el testamento me lo entrega. Y el testamento cuando me lo entrega no es eminentemente de que yo pueda no usarlo, yo puedo usarlo. Todo aquel que cree en Cristo puede usar el testamento. ¿Me dice amén? ¿Ya? Porque esta es la última voluntad legada. La entregó, la hizo como, ¿cierto?, una legalidad a las personas que ya había pactado con ellas, pero si la persona está viva, no puede el testamento ser funcional, no se puede usar, y eso usted lo sabe. Hasta hoy día la ley lo dice. Ninguno puede, ¿cierto? Ninguno puede usar el testamento. Ninguno puede usar, ¿cierto?, lo que el otro vivo, cuando está vivo, tiene. Por eso el Señor Jesucristo reprendió a los judíos, ¿cierto? Porque sobrepasaron el mandamiento que le había dado. El primer mandamiento con promesa, que era el mandamiento número 5, era que tendrían que honrar a sus padres. Y ellos, producto de avivarse y de entender, ¿cierto?, una relación, toman el dinero de ellos, las posesiones de ellos y se las prometen a Dios y se las dejan a Dios. Pero Dios dijo, eso está malo, porque sobrepasaste la ley, lo que habíamos juramentado, lo que habíamos pactado. Y Dios no está muerto. Por lo tanto, el pacto sigue siendo actual. Porque el pacto sigue vivo, porque Dios no está muerto. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es maravilloso, ¿no se alegra? ¿No se alegra que toda promesa es para usted?
que todo está en usted. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor dice, ahora tengo algo mejor para ti. Y te lo doy a través de mi Hijo, te lo doy a través de un testamento. Quien da el testamento, ¿cierto? O en la persona que se da, es Cristo. Por lo tanto, para que yo use el testamento, Él tiene que morir. Él tiene que morir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Por lo tanto, si Él muere, entonces yo puedo usar el testamento. Ahora, ¿usted puede usar el testamento? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo murió. Porque Cristo murió, usted y yo podemos usar el testamento. Ahora, el testamento es justamente de lo que usted tiene que mirar. Si ciertamente la promesa son los asuntos que Dios le prometió a usted, que me prometió a mí, ¿ya? Dado por un juramento que un día lo legalizó frente a los ojos de los hombres, pero también pactó frente a los hechos que iban a acontecer, Dios dijo, voy a dar un testamento, ¿ya? Para que a los hombres le quede con mayor claridad de que lo que yo digo, eso se va a hacer. Y todo hombre, todo ser humano sabe que para usar este testamento tiene que efectuarse la muerte de aquel que lo entregó. Y Cristo dijo, cuando estuvo en esta tierra, dijo, traigo buenas nuevas de salvación. El mensaje, el evangelio, es el testamento que tenemos hoy día. Es el Nuevo Testamento. Porque el antiguo, ¿cierto? Si había muerte, dejaba de existir. Si lo da por viejo el antiguo según Hebreo, es porque dejaba de existir. Pero ahora nos ha dado un nuevo y mejor. Mucho mejor. Por eso, y termino con esto. Me queda un puntito, pero nada más que eso. Ya. Si tú quieres avanzar, de que simplemente te conformes con recibir las promesas que Dios nos ha dado a todos, ¿ya? Que tu mente vive divagando, Señor, tú prometiste. Perfecto, está bien. Pásate al mejor pacto, pásate a las mejores promesas. Mejor dicho, pásate al testamento que Dios te dejó. Y en ese testamento está abierto para que tú vivas cada día lo que Él te dijo que podía hacer. Todo lo tenemos en Cristo. Todo está hecho en Él. Todo es para disfrutarlo. ¿Cuántos dicen amén? Así que mi hermano amado, involúcrate en ese pacto. ¿Ya? Para que lo sientas que es un juramento que Dios no se va a negar. Que esa promesa es legal. Pero cuando llegó a Cristo, ese testamento es superior a todo aquello. ¿Ya? ¿Ya? Así que Dios, tú sigues manteniendo los pactos, porque Él nunca ha muerto ni morirá. Pero en el Señor Jesús, que nos trajo un testamento, un evangelio, de verdad es mucho mejor. Cristo es llamado de alguna forma, ¿cierto?, como alguien que trae un testamento, el testador, el mediador, el fiador. Y sabe que la palabra fiador me llamó la atención. En el griego bíblico, la palabra fiador, ¿ya? La palabra fiador significa extremidad. Puede ser un brazo, puede ser una pierna, ¿ya? Y si tú le preguntases al brazo o a la pierna, ¿cómo yo puedo estar seguro de que tú vas a hacer lo que yo quiero que tú hagas o lo que yo te pido que tú hagas? El brazo te contestaría o la pierna te contestaría por dos razones. Una, porque estoy, ¿cierto?, ligado a ti. Es imposible que yo me divida de ti, porque estoy pegado a ti. Y la segunda acepción en mirando este mismo es que, ¿ya?, nunca dejaré de hacer lo que tú quieres que yo haga
Porque los dos somos uno. ¡Wow! Yo quedé loco. Porque los dos somos uno. Y el Señor me llevó a Juan. Me dijo, ¿te recuerdas lo que Jesús pidió? Padre, te pido una cosa. Que como tú y yo somos uno, ellos también sean uno. Hoy, ¿cuántos dicen amén? Entonces, es imposible, diga, es imposible que el que me dio el testamento, que ya murió y que yo puedo usarlo, no me dé, no me entregue lo que yo necesito. Esa es la seguridad que tienes que tener cada vez que vayas a las rodillas. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. Porque Él es el fiador. ¿Cierto? Es el fiador. Albacea también creo que se le llaman a los fiadores. Es el fiador. Es el fiador. ¿Qué más o en qué más podemos confiar? Todos los demás te van a fallar. Yo te puedo fallar y todos podemos fallar. Pero Él nunca te fallará. Porque es tu fiador. Es tu fiador. ¿Ya? Así como fue mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, así también es un fiador. Confiable, 100%. Y no vas a deparar en ello. ¿Ya? ¿Me dice amén? ¿Hay alguien aquí que tenga una necesidad que Dios le haya dicho y que hoy día entendiendo esto, dice Señor, yo dejé de creer? Yo creo que yo dejé de creer que tú lo harías. Porque el tiempo pasó y creí que no lo ibas a hacer. Y a lo mejor porque tú no le pusiste la sustancia suficiente a lo que Dios te dijo que ibas a hacer, tú no le creíste. Ponte de pie, iglesia. ¿Me dice amén? El Señor quiere hacerlo ahora. ¿Ya? Es imposible que Dios no lo haga. ¿Cuántos dicen yo soy tuyo, Señor? Yo soy tu brazo, yo soy tu pie, cualquier cosa, porque usted y yo estamos en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. Y si estamos en el cuerpo de Cristo, estamos unidos a Él. Unidos a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Si hay algún momento hablamos del capítulo 15 donde habla del pámpano y de la vid verdadera. Vas a ver qué era lo que él quiso decirnos allí. Era mucho más que simplemente ser el pámpano, sino que esta unidad, cierto, maravillosa, gloriosa. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando la Escritura habla de que somos uno, es una cosa indivisible. ¿Dónde más usa la palabra uno el Señor? En el matrimonio. Y los dos serán una sola carne. Por eso el Señor, en el principio no existía el divorcio, ni el repudio, ni nada por el estilo. No existía. ¿Por qué? Porque para Dios, cuando Dios estaba diciendo y van a ser uno, Él nunca estaba mirando de que ellos podían separarse. Por eso, ¿qué pone como fianza la palabra del Señor? Dice, lo que Dios ha unido. ¿Me dice amén? Entonces quiere decir, pastor, que para todo conflicto humano hay solución en Cristo. Sí. Un rotundo sí. Y aún para ese caso que usted está pensando que es más difícil, sí. Sí. Porque si Dios nos perdonó de nuestros pecados, nosotros también podemos perdonar los pecados de otros. ¿Me dice amén? Así que Él es nuestro fiador. ¿Ya? Y tienes un testamento glorioso, maravilloso. Él te dice que eres extranjero, advenedizo, pasajero. No tienes una ciudadanía terrenal,
tienes una ciudadanía celestial. ¿Alguien dice amén en esta hora? Levanta tus brazos, dale gracias al Señor. A ver si tienes memoria bíblica y acuérdate de las promesas. Acuérdate de lo que juró el Señor, acuérdate de los pactos que hizo, pero mayormente acuérdate de lo que Cristo ha hecho por ti. Muchas veces ignoramos los logros de Cristo en favor nuestro. Alábale, dale gracias al Señor, dale gracias a Dios, dale gracias a Él. Inunda este lugar con gratitud. No somos los mejores, no importa cuántos dones tengamos, eso es simplemente para ver el amor de Él sobre nuestras vidas. Muchas veces creemos que por tener dones somos mejores o superiores que otros, o por los dones que tenemos. No, hermano, eso es simplemente la bondad, la misericordia de Dios. Fue por voluntad del Espíritu, y el Espíritu dio dones a quien quiso y como Él quiso. Oh Padre, gracias. Dale la gloria a Él, alaba su nombre, alaba a Cristo el Señor. Debes tener seguridad. Tú eres uno con Él, eres uno con Cristo. No importa qué parte del cuerpo seas, estás unido a Él, estás unido a Él, estamos unidos a Él, somos uno con Él y Él es uno con nosotros. Padre, gracias, todo te lo debemos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Enséñanos en esta hora, darte esa gracia tuya, Dios. Oh Padre, cuánta profundidad de tu palabra, cuántas cosas más maravillosas, Señor, hay en ella. Y seguiremos escudriñando, Dios, escarbando para encontrar